¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Buenos días, licenciado. Buenos días, ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. Y bueno, pues con estos cortes que nos tienen todas las semanas, pues tenemos que adaptarnos de una u otra manera, ¿no? Con todo, en la tardecita ya les daré algún tipo de información para verificar si vamos a tener lo que es ciudadanía, ¿no? Con todo, estará al pendiente, ¿sí? No se olvidará, por favor, de presentar documentos, certificados a la institución, tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del Imperio Carolingio, ¿no? Uno de los grandes imperios que tuvo, pues, Europa. Prácticamente fue uno de los reinados en donde eventualmente tuvo el aparecimiento del célebre personaje de Carlos Magno, ¿no? Fue uno de los más grandes líderes en el caso de los imperios y sobre todo pues dentro del crecimiento de su territorio, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la diapositiva el señor o la señorita Alegría Armijos, por favor. Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio fue el imperio de Carlo Magno o Carlos el Magno, el cual produjo un verdadero renacimiento de la época. Los elementos procedentes del cristianismo del mundo bárbaro y de la cultura greco-romana se entremezclaron para dar origen a nuestra actual cultura occidental. Uno de los más importantes reinos germanos fue el reino franco, unificado por Clodoveo. Con él se inició el reinado de la dinastía merovingia, nombre dado en honor de su abuelo Meroveo. Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Ahora, dentro del Imperio Carolingio, ¿no? Podemos detallar que fue el imperio en donde apareció, pues, este célebre personaje conocido como Carlos Magno, ¿no? Que eventualmente tuvo que realizar una serie de enfrentamientos, luchas, conflictos, especialmente con los pueblos árabes, en donde logró situarse directamente como uno de los líderes en donde fortaleció el cristianismo dentro de su imperio, ¿no? Además de ello, podemos determinar que el inicio del imperio carolingio prácticamente fue con los reinos de Merovingia, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar, sí, no se olvidará de colocar los audios en silencio, por favor, muy bien. Prácticamente el Imperio Carolingio tuvo como punto de partida lo que es la dinastía de los Merovingios, ¿no? A cargo que estuvo en su momento pues Clodoveo. De ahí particularmente empezaron pues a tener lo que son el crecimiento necesario para que obviamente pues los merovingios fueran depuestos y directamente, en el caso directamente por el hijo de Carlos Magno, Pipino el Breve, dio paso al nacimiento de la dinastía carolingia, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor la segunda diapositiva, la señorita o el señor, la señorita Elvia Victoria Vallejo, por favor.
A ver, Imperio Carolingio. Al morir Clodoveo el año 511, el reino se dividió en cuatro: Neustria, al oeste de Francia; Austrasia al este; Borgoña en el centro sur; y Aquitania al sudoeste. Sin embargo, las luchas entre los merovingios llevaron poco a poco a que estos perdieran prestigio y poder. Por eso se les llamaba, por eso se les llamó los reyes holganes. Ante la década de los reyes, los nobles se convirtieron en los verdaderos detentores del poder. Ellos recibieron el título de mayordomos del palacio. A principios del siglo, ay, ¿cómo es ese siglo? Los Siglo mayordomos siete, del, muy bien. ah, los mayordomos de la Austrasia de la familia. Es que, licenciado, alguien está queriendo admitir y se me tapa la pantalla cada rato. No sé si puedo admitir yo. Ya, si se le aparece, por favor, puede admitir, pero me parece que son estudiantes que desean ingresar. Sí, tal vez puede ser eso. Sí, no hay ningún problema, ¿no? Muy Sí, bien. es que se me... Ya, a ver, ¿dónde me quedé? Los mayordomos de Austrasia de la familia Eristal obtuvieron supremacía. Supremacía, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos determinar, ¿no? Que particularmente el Imperio Carolingio tuvo un inicio a la muerte de Clodoveo. Clodoveo que era el rey de los merovingios, ¿no? Pero antes de su muerte logró dividir el imperio en cuatro estaciones o a cuatro puntos importantes. Neustrasia al oeste de Francia, Austrasia al este, Borgoña en el centro y Aquitania al sudoeste, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente los merovingios como tal tenían conflictos entre ellos, ¿no? Obviamente por las luchas del poder. Sin embargo, obviamente al no tener la capacidad de gobernar, al no tener la capacidad directamente de dirigir, de cuidar los recursos, de establecer políticas de crecimiento, ellos directamente pasaron a ser desplazados por sus mayordomos, ¿no? Y ellos fueron conocidos como los reyes holgazanes, ¿sí? Aquí los mayordomos como tal tomaron el control, ¿sí? De estos gobiernos, lograron directamente administrarlos, lograron evitar conflictos y aquí aparece lo que se conoce de la familia Eristal, ¿sí? A la familia en donde pertenecía pues Carlos Magno, ¿no? Entonces, miren, al no tener lo que es un control estable dentro del reino de los merovingios, los mayordomos como tal, particularmente, ostentaron el poder, ¿no? Y debido a ellos, eventualmente estos reinos lograron pues estabilizarse. ¿Me ayuda por favor la siguiente diapositiva? El señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor el señor Justin Fabricio? ¿Estamos ahí? Señor Justin Fabricio. Buenos días. Buenos días, por favor. Imperio Carolingio. A esta familia perteneció Carlos Martel, quien detuvo el avance de los árabes en la batalla de los Poitiers, Francia 732. Y su hijo Pipino, el Breve, que destronó al último de los reyes merovingios, el año 751. Unió nuevamente el reino y se coronó rey de los francos. Entonces concluyó la dinastía de los merovingios y se inició la dinastía carolingia. Dentro de esta familia nació Carlo Mango, el primer rey germano que intentó reconstruir el Imperio Romano de Occidente.
Excelente, señor. Muchísimas gracias, 10. Si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer, ¿no? Dos focos importantes. La batalla que tuvo, pues, Carlos Martel en Francia, ¿no? Conocida, pues, con la batalla de Poitiers, en donde eventualmente lograron detener el avance de los árabes, ¿no? Que para aquel entonces los árabes habían ganado bastante terreno en el continente europeo, ¿no? Aquí también podemos determinar que su hijo Pipino el Breve destronó al último de los reyes merovingios y él directamente se coronó como el rey de los francos, es decir, como el rey directamente de esta nueva dinastía carolingia, ¿no? Y obviamente pues con el pasar del tiempo nació el célebre personaje de Carlos Magno, en donde él trató de reconstruir su imperio a comparación del antiguo imperio romano, ¿no? Entonces, él decía que el imperio romano tuvo una gran trascendencia a nivel mundial y él buscaba una manera de conquistarlo, de recuperarlo, por decirlo así, en base a esas facciones importantes, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes de los enfrentamientos que tuvieron, pues, Carlos Martel contra los árabes en general, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, me regalan un segundito. Excelente. Características. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Blanca, por favor? Imperio carolingo. Pero esto ya leyeron, licenciado. Sí, ya. Características del Imperio carolingio. Las principales características del Imperio carolingio fueron las siguientes. Su territorio se extendía por gran parte de Europa occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia. La máxima autoridad era el emperador, jefe político de la cristiandad, que era coronado por el Papa y su jefe espiritual. Su forma de gobierno era la monarquía centralizada. El idioma predominante era el fráncico, aunque también se hablaba galo, italiano y el sajón y otras lenguas germanas. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos detallar algunas características, ¿no? Su capital, sí, se encontraba en la actual Francia. Aquí lograban determinar que el emperador, como tal, en este caso, era el máximo representante de la religión, que era coronado por el Papa. De igual manera, pues, lo consideraban de origen divino. De igual manera, pues, tenían un cuidado con la autoridad, ¿no? Él estaba encargado directamente del ejército, de la política, de la organización y en la toma de decisiones, ¿no? Aquí porque todo el poder estaba centralizado en sus manos, ¿no? Aquí también podemos determinar que el idioma que estaba dentro del Imperio Carolingio variaba, ¿no? Aquí directamente encontramos el galo italiano, el sajón y otras lenguas germanas, ¿no? Es decir, a medida que iban anexando más territorios, obviamente pues se daban el aparecimiento de estos idiomas en general, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente característica. Me ayuda, por favor, la señorita Jessica, no, me ayuda, por favor, la señorita Angélica Margot, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Características del Imperio carolingio. La capital era Aquisgrán, la actual Aachen, ubicada en el oeste de la actual de Alemania, cerca de la frontera con Bélgica y los Países Bajos. Estaba dividido en ducados, condados y marcas, y cargas de duques, condes y marqueses respectivamente. Su religión oficial era el cristianismo. Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que la capital estaba en Aquisgrán, ¿no? Que justamente estaba al oeste de la actual Alemania, que tenía fronteras con Bélgica y los Países Bajos, ¿no? Que lo conocemos en la actualidad. Una de las formas de organización más representativas o de las que más organización lograron tener prácticamente fueron en los ducados que estaban a cargo de los duques, condados a cargo de los condes y las marcas a cargo de los marqueses, ¿no? Entonces eran autoridades que obviamente custodiaban estos territorios, ¿sí?
Y la religión oficial, particularmente, era el cristianismo, ¿no? Era la religión obligatoria, en donde, en este caso, se estableció por parte de Carlos Magno, en donde eventualmente obligaba a la población a asistir a misa los domingos, pagar los diezmos correspondientes, ¿no? Ahora nos vamos a la ubicación. ¿Me ayuda, por favor, el señor José Humberto, por favor? Dicen buenos días. Buenos días. Ubicación. El imperio carolingio estaba ubicado a través de toda Europa occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia. Para poder conquistar el territorio de Europa occidental, el cual estaba gobernado anteriormente por los merovingios, Carlomagno ganó varias batallas cuyo territorio fueron formados su imperio. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos determinar, ¿no? Que la ubicación sí estaba dentro, ¿sí? De la mayoría del territorio europeo, ¿no? ¿Sí? Su capital prácticamente se encontraba en Francia, ¿no? Mire, entonces, en un territorio sumamente grande, sumamente extenso, ¿no? Y obviamente pues tenía lo que son fronteras con reinos árabes, ¿sí? Y que obviamente pues también tuvieron una serie de enfrentamientos, ¿ok? Ahora, vamos a determinar cómo era su economía. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ginger Mariuxi, por favor? ¿Estamos ahí? Buenos días, Buenos profesor. días, por favor. Economía. La economía del imperio carolingio. A ver, un momento, déjeme hacer más grande. Se basaba en la Muy producción bien. agrícola, sobre todo en la cosecha de cereales como el trigo, la cebada, la avena. Otras actividades económicas importantes eran la ganadería vacuna y porcina y la producción artesanal de armas y mobiliario. La importancia y la exportación de productos eran prácticamente inexistentes, por lo que el imperio se autoabastecía produciendo lo necesario para alimentar a sus habitantes. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Dentro de su economía, particularmente, se basaba a la producción agrícola, ¿no? Y obviamente, pues, trabajaban en cultivo de los cereales como el trigo, la cebada, la avena, y también realizaban las actividades de la ganadería, vacuna, porcina y los trabajos artesanales, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que la exportación era una forma inexistente dentro del imperio, ya que a sus fronteras existían pues los pueblos árabes, ¿no? Por ende, pues no mantenían una buena relación y obviamente el tema de la exportación no existía, ¿no? También podemos determinar que las formas como ellos directamente se organizaban dentro de los cultivos eran sumamente avanzadas, ¿no? Es decir, cultivaban, alimentaban a toda la población y si sobraba directamente guardaban esos productos, obviamente en tiempos de sequía, ¿no? Entonces, eso lo hacían con la finalidad de cuidar los recursos y aprovecharlos de la mejor manera, ¿no? Vamos a la organización. ¿Me ayuda, por favor, el señor Kevin Ariel? ¿Estamos ahí? Kevin Ariel. No, listo, muy bien, sin nota. Señor Álvaro Daniel. Señor Álvaro Daniel. No, estamos muy bien, sin nota. Señorita Blanca, por favor. Organización. Organización social. La sociedad carolingia se encontraba dividida en dos grandes sectores. Privilegiados aquellos que gozaban de privilegios económicos, sociales y territoriales. Emperador, alto clero, alta nobleza, baja nobleza y bajo clero.
no privilegiados, aquellos que no poseían privilegios y que con sus impuestos y diezmos mantenían a los sectores privilegiados, tenderos y pequeños comerciantes, artesanos y campesinos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces se organizaban, ¿no? Los privilegiados, obviamente se encontraba el emperador, el alta clero, la alta nobleza, baja nobleza y bajo clero, los no privilegiados directamente como artesanos y comerciantes, ¿no? El jefe de la política era el emperador, el cual tenía pues todos los poderes administrativos, ¿no? Ahora, vamos a determinar en este caso cómo fue su organización territorial. ¿Me ayuda, por favor, el señor? Sí, parece que se nos fue. A ver, regálenme un segundito, por favor. Excelente, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jennifer? Por favor. Buenos días, dice. Buenos días. Organización territorial. Las organizaciones territorial del Imperio Carolingio se basaba en 3 divisiones: condados, demarcaciones a modo de provincias interiores que se encontraban bajo la responsabilidad de un conde; ducados, conjunto de condados que estaban bajo la dirección de un duque, nombrado directamente por el emperador; marcas, zonas que se encontraban en fronteras militarizadas y expuestas a invasiones extranjeras. Estaban bajo la responsabilidad de un marqués. Duques, condes y marqueses eran supervisados anualmente por los mis dominici, de quienes se decía que eran los ojos y los oídos del emperador. Eran parte de los inspectores un laico y otro eclástico que se encargaban de juzgar los abusos de poder y los actos de corrupción de los funcionarios carolingios. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, las diferentes formas de organización particularmente estaban, ¿no? Dentro de los condados, ducados y marcas. Es decir, los condes dirigían los condados, los ducados directamente el duque y las marcas los marqueses, ¿no? Es decir, eran autoridades dentro de estos territorios, ¿no? Pero a su vez, ellos eran supervisados por los Missi Domini, que también eran conocidos como los ojos y los oídos del emperador, ¿no? Ellos directamente supervisaban el control de estas autoridades para evitar así los actos de corrupción, ¿no? Que obviamente pues existía dentro del Imperio Carolingio. Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento de su religión. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Patricia Maribel? ¿Estamos ahí? Sí, le dicen buenos días. Buenos días, por favor. Religión. Carlomagno era un devoto cristiano que se propuso proteger a la Iglesia y extender su influencia en toda Europa. Su relación con el papado fue estratégica, ya que los obispos de Roma otorgaron legitimidad a la dinastía carolingia, a cambio de protección contra los avances del Islam y las pretensiones de poder del Imperio bizantino. Carlomagno creó varios obispados, reunió 2 concilios y obligó a la población de su imperio a asistir a misa los domingos y a pagar el diezmo, un impuesto que servía para contribuir al mantenimiento de la iglesia. También se propuso convertir al cristianismo a los pueblos que iba incorporando a su imperio. Para lograr este objetivo, apeló tanto a la cruz como a la espalda. Sus ejércitos marchaban acompañados por sacerdotes que bautizaban a los que aceptaban convertirse al cristianismo. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, dentro de la religión, el cristianismo, pues, fue una de las religiones más importantes de aquel entonces y eventualmente Carlos Magno lo instaló dentro de su imperio, ¿no? Obviamente, pues, lo hacía con la finalidad de proteger sus recursos, su territorio, del avance y de la religión de los árabes en general, ¿no? Aquí también podemos determinar que él obligó a la población a asistir a misa, también obligó directamente a pagar el diezmo,
para el cuidado y el mantenimiento de las iglesias en general, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente él, cada vez que anexaba más territorios, ¿sí? Las personas que eran encontradas en esos sitios eran obligadas a enfocarse o adaptarse al cristianismo como tal, ¿no? Entonces, dentro de su ejército les acompañaban lo que son religiosos, en donde iban bautizando a las personas que ellos iban encontrando, ¿no? Y dentro de su religión, obviamente, pues era la más importante. Ahora, la educación y la cultura dentro del reino carolingio. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Poveda, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos Educación y días. cultura. En la Alta Edad Media, la gran mayoría de las personas eran analfabetas. El propio Carlomagno, durante sus niñez, no había recibido instrucción formal. Para revertir esta situación, el emperador impulsó la apertura de escuelas destinadas a la formación de cortesanos, funcionarios y religiosos. La principal fue la Escuela Palatina, que funcionaba en Aquisgrán y a la que asistían Carlomagno y 6 de sus hijos. Estaba a cargo de Alcuino de York, un sabio de origen anglosajón que luego fue reemplazado por el godo Teodulfo. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí directamente podemos determinar que uno de los enfoques o los puntos más altos que llegó a tener el Imperio Carolingio fue cuando Carlos Magno logró dar paso a la creación de escuelas, colegios, universidades, en donde eventualmente permitía pues que la educación sea un objetivo fundamental tanto para la élite como para la población en general, ¿no? Si bien es cierto, el propio Carlomagno pues no sabía leer ni escribir correctamente y él asistía con sus hijos a recibir clases de Alcuino de York, ¿no? Que si bien es cierto, con el pasar de los años, eventualmente fue reemplazado por el godo Teodulfo, de igual manera pues recibían las clases correspondientes, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos determinar cómo era la enseñanza que ellos recibían, ¿no? Aquí se encontraba pues Alcuino de York, y aquí directamente los hijos de Carlos Magno, ¿no? Sí, aquí también podemos observar lo que es la enseñanza y el propio Carlos Magno dentro de esta religión, ¿no? Dentro de esta educación. Además de ello, eventualmente obligaba, por decirlo así, a la élite a que ellos lograran a educarse de la mejor manera, ¿no? Y recordemos que en su momento también los sumos sacerdotes eran los encargados de enseñarles a la población, ¿sí? Ahora, vamos a otras características. ¿Me ayuda, por favor, el señor Darwin Javier? ¿Estamos ahí? No, señor Darwin, sin nota, muy bien. Señorita Génesis Lorena, por favor. Buenos días. Buenos días. Educación y cultura. Otras escuelas funcionaban en abadías, obispados y monasterios, y su dirección estaba a cargo de sacerdotes cristianos. En los monasterios se conformaron importantes bibliotecas en las cuales los monjes copistas preservaron gran parte de la tradición cultural del mundo greco-romano. La labor de las escuelas y monasterios transformaron al Imperio Carolingio en un centro de resurgimiento cultural denominado Renacimiento Carolingio. Excelente, muy bien. Entonces, miren, la construcción de más escuelas, de bibliotecas, de abadías, en donde los sacerdotes impartían su conocimiento, ¿no? Sí, a la población en general. Ahora, otra de las virtudes que tuvo el Imperio Carolingio fue el desarrollo del arte, ¿no? En donde representaban figuras como Jesús, José y María, y además de ello trabajaron con materiales preciosos, ¿no? Como el oro, la plata, el trabajo en el mármol, en los mosaicos en general, y la iglesia más representativa que ellos tenían era la Capilla Palatina de Aquisgrán, ¿no?
Dentro de ella, obviamente, pues se encontraba el sitio donde oraba el emperador, ¿no? También tenemos la iglesia de San Vital de Ravenna, que obviamente pues mantenía lo que son características religiosas, enfocándose al cristianismo en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que en este caso el Imperio Carolingio fue uno de los grandes imperios de Europa, en donde eventualmente establecieron como religión importante el cristianismo y además de ello, cómo ellos lograron controlar tantos recursos, tantos territorios a raíz directamente del crecimiento por parte de Carlos Magno, ¿no? Si bien es cierto, hasta el día de hoy nosotros podemos encontrar dentro de las iglesias más representativas, hablando de la iglesia de Cristian de Ravenna, en donde enfocaban directamente todos sus visiones religiosas en representar a Jesús, José y María, y además de ello, de ir anexando más territorios, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Todo bien hasta ahora. Excelente, muy bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Cualquier situación,